Amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, los saluda a cada uno de ustedes en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, para poder nuevamente encontrarnos y poder realizar el estudio bíblico escatológico que estamos realizando los días jueves. Amén. Así que vamos a continuar entonces con este estudio escatológico del libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, que es acerca de Babilonia la Grande. Amén. Hemos estado estudiando acerca de uno de los misterios que se encuentra en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer nuestro texto que se encuentra entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 1 al 6. La versión Nácar Colunga traduce de la siguiente manera: Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las grandes aguas, con quien han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Amén. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ya hemos hablado mucho acerca de la introducción, acerca de este misterio del cual nos habla el libro de Revelación, por medio de una visión que el ángel que le está mostrando todos los acontecimientos escatológicos del fin de los tiempos y del día del Señor al apóstol Juan, que se encontraba en la isla de Patmos. Le muestra, lo lleva en visión o en espíritu, que es lo mismo, lo lleva al desierto, y ahí le va a mostrar, hermanos, a una bestia, ¿verdad? Una bestia escarlata o rojiza, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida, dice, de púrpura y grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Entonces ya hemos hablado de que esta mujer tipifica o simboliza a una ciudad, porque la escritura misma lo dice, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos revela, nos dice de que cuál es el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Esta mujer viene cabalgando una bestia, y esta bestia pues no era otra cosa que la cuarta bestia o el cuarto gran imperio que vio en su sueño el profeta Daniel, como también el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de aquel imperio babilónico, donde vio una estatua dividida en 4 partes, ¿verdad? La cabeza de oro, los pechos de plata, los muslos de bronce y las piernas de hierro, y los pies hierro mezclado con barro. El apóstol, en cambio, el profeta Daniel no ve una estatua de una imagen de un hombre, sino que él ve en visión, ve acerca de 4 bestias terribles. La primera, que era como león; la segunda era un oso; la tercera era un leopardo; y la cuarta era una bestia indescriptible, la cual no tenía forma, a la cual pues él se asombró, que fue una bestia terrible que devoraba y aplastaba o pisoteaba con sus pies a todos los demás reinos de la tierra. Entonces Daniel se asombra en cuanto al misterio de esta bestia que no tenía forma, no era ningún animal conocido. Entonces por eso que a él pregunta en forma particular acerca de la cuarta bestia. Y la revelación es que estas 4 bestias, así como la estatua que sueña el rey Nabucodonosor, representan a 4 imperios que habrían de estar sobre la tierra y que estarían íntimamente, diríamos así, relacionados
¿ok? Con Israel, con el pueblo de Dios. O sea, iban a ser imperios que de alguna manera iban a levantar una invasión o una persecución o una opresión sobre el reino de Israel, que era el pueblo de Dios. Entonces estos cuatro imperios están relacionados. De manera de que en el libro de Apocalipsis ya se nos muestra más o menos la identidad de esta cuarta bestia. Cuando se le muestra al apóstol Juan, le dice que esta bestia que sale del abismo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, dice que tiene su cabeza como de león, ¿verdad? Su cabeza como de león, su cuerpo es como leopardo y sus patas son como de oso. Entonces esto es lo que nos dice que esta cuarta bestia que representa al gran imperio romano, recuerde que la primera bestia, o también dentro de la imagen de la estatua, la cabeza representa Babilonia, los pechos que son de plata representan al imperio medo-persa, los muslos que son de bronce representan al imperio griego-macedonio y las piernas de hierro representan al último gran imperio romano. Muchos han querido levantar el quinto imperio y no han podido. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte quiso levantar el quinto imperio y no pudo. Adolfo Hitler quiso levantar el quinto imperio y no pudo. De manera que no va a haber un quinto imperio, porque el quinto imperio, diríamos de esta forma, es el reino de Dios, el reino mesiánico, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que en la visión que tiene Nabucodonosor está representada por una piedra que fue cortada sin mano, o sea, sin ninguna intervención humana. Es un reino que no tiene ninguna intervención humana, y que fue arrojada, esta piedra pequeña, fue arrojada sobre los pies. Mira qué interesante, ¿ve? Fue arrojada sobre los pies de la estatua, la cual desmenuzó completamente la estatua, y el viento se llevó lo que quedó de esos 4 reinos o 4 imperios, y esta piedra fue creciendo y se transformó en un gran monte, y la palabra monte pues representa un reino que llenó toda la tierra. Entonces ahí vemos el crecimiento del reino de Dios. Esa profecía y ese sueño, y también la visión que tiene el profeta Daniel, es maravillosa para entender correctamente lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Amén. Ya hemos hablado en varios estudios acerca del reino de los cielos. Sabe, es difícil ir contra la corriente, diríamos contra la corriente. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de la doctrina cristiana contemporánea en la cual nosotros vivimos, pues hay muchas doctrinas e interpretaciones resguardo a principios que se encuentran en la palabra del Señor, pensamientos y tantas cosas, no solamente conceptos, sino a realidades que se encuentran en la palabra del Señor, las cuales han sido mal entendidas y mal interpretadas. Como por ejemplo el simple hecho del reino de los cielos. La cristiandad comúnmente, ya sea evangélica, católica, creen que cuando se habla del reino de los cielos es que el reino está en los cielos. Por eso que el que menos, la esperanza que tienen es que se van a ir al cielo. La gran mayoría cree eso, que acontece cuando uno se muere, ¿verdad? Por eso dice, cuando un familiar o alguien muere, una de las formas de consolarte es que te dicen, bueno, ahora tienes a alguien que desde los cielos te cuida, ¿no? Porque la gente cree eso, que ya uno se muere y se va al cielo. ¿Y ahí por qué? Porque ahí está el reino de los cielos. Y claro, Dios gobierna en los cielos, desde los cielos. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el escabel o el estrado de sus pies. Pero cuando hablamos en la esperanza o en ese mensaje, que es el mensaje con el cual empieza Juan el Bautista, ¿verdad? Recuerde que cuando él empieza su ministerio, Juan el Bautista comienza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que era algo que se había acercado. No dice nos vamos a ir al reino de los cielos, que es lo que la gran mayoría piensa, sino que él anunció, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de los cielos, es lo mismo
que decir el reino de Dios. El reino de Dios y reino de los cielos son conceptos idénticos. ¿Okay? Simplemente son sinónimos, sino que tienen palabras distintas de acuerdo al evangelista. En este caso, Mateo evita pronunciar Dios y pone el reino de los cielos, mientras que Lucas es quien dice el reino de Dios. De manera de que cuando se habla del reino de Dios y el reino de los cielos, que es lo mismo, se está hablando del gobierno, en este caso, cuando Dios tomará dominio, autoridad, como cuando usted lo lee en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cuando se suena la séptima trompeta, que sería la última trompeta, es el establecimiento del reino, donde dice, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces dice, te damos gracias, oh Señor, porque has tomado autoridad y has comenzado a reinar. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a suceder. El reino de los cielos es cuando Dios va a intervenir de una manera ya directa sobre este mundo. Recuerde que el mundo ahorita está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Y por eso que a él se le llama el Dios de este siglo, de este mundo. ¿Okay? Pero cuando venga el fin de los tiempos, ¿okay?, o el día del Señor, será el día en que Dios va a tomar, hermanos, posesión de su reino, que es la tierra, en este caso, y va a reinar por medio de un hombre, en este caso, del Mesías, de su Hijo. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que eso es lo que es el reino de los cielos. Esa era la esperanza de los judíos. Por eso que los judíos esperaban el reino de los cielos. Ellos no esperaban morirse para irse al reino de los cielos. Ellos esperaban que viniera el reino de los cielos, que no era otra cosa que el reinado mesiánico de uno de la descendencia davídica que se habría de sentar en el trono de David. Y según la promesa, ellos ahí no entendían muy bien cómo sería, según la promesa, el reino de este personaje llamado el hijo de David, de la descendencia davídica, y que sería el Mesías, su reinado no tendría fin jamás, según la promesa o el pacto davídico que Dios le hizo a David, y posteriormente también, hermanos, lo confirmó a Salomón. Entonces nosotros ahí observamos, y justamente fue cuando se realiza usted lee en los evangelios la anunciación, cuando usted lee la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando el ángel se le presenta a Miriam, la madre de nuestro Señor, ahí usted ve qué es lo que el ángel le dice, ¿verdad? El espíritu, cuando ella dice, yo no sé, ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Y entonces el ángel dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, dice, el santo ser que nacerá será llamado, dice, será llamado, futuro, Hijo del Dios Altísimo. Y dice, y el Señor Dios, que ahí se podría, como está en griego, se podría traducir, y Yahvé Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por todos los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin jamás. Entonces ahí el ángel está anunciando que en la persona de Jesús, ¿okay?, en la persona de Jesús, se cumpliría la promesa que Dios le hizo a David, que uno de sus hijos se sentaría en su trono y que su reino no tendría fin jamás. Esa promesa davídica es tremenda porque a David le dice, yo le seré a él por padre y él me llamará, y él será para mí hijo, y él me llamará padre mío y yo lo constituiré como primogénito. Eso es tremendo de poder entender. Entonces, mire, cuando nosotros entendemos estos conceptos hebraicos, porque son dados en las escrituras, en las sagradas escrituras, ya sea en la Torá o en el libro de los profetas, los salmos, o sea, en el Tanaj, dada al pueblo de Israel, tenemos que entender todo bajo un concepto hebraico, bajo un pensamiento hebraico. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente estamos hablando acerca de esta entidad, que en este caso, en el libro de Apocalipsis, está hablando de una mujer que representa una ciudad,
y que ya vimos que esa ciudad, según la interpretación, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y que en los tiempos del apóstol Juan, obviamente, era la gran ciudad de Roma. Amén, porque estas ciudades que eran capitales de muchos reinos, de muchos imperios, así como Jerusalén, son tipificados por medio de mujeres. En el libro de Ezequiel usted puede ver cómo Jerusalén es tipificado también como por medio de una mujer. Y, y así posteriormente también la Nueva Jerusalén está tipificada, también dice como una esposa ataviada para su marido. Entonces, y se les dice que ella es nuestra madre, por ejemplo, que nosotros somos sus hijos, nuestra madre es la Jerusalén celestial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender desde la perspectiva profética. Y hay muchos conceptos que se han cambiado, que se han malentendido, que se han transgiversado. Algunas adrede, otras porque hubieron muchas influencias, y en este caso justamente es lo que estamos viendo y desarrollando por medio de Babilonia. Entonces Babilonia representa una ciudad, una capital de un imperio, en este caso la capital de aquel gran imperio romano. Se le va a tipificar con una prostituta. ¿Por qué? Porque es una ciudad que seduce a los hombres por medio de las riquezas, los placeres, la fama, el poder, los desvía de Dios y los lleva a la idolatría, ¿okay? Haciendo que los seres humanos cometan adulterio y fornicación espiritual en contra de Dios, ¿okay? Siguiendo los placeres de lo que el mundo ofrece. Prácticamente esta ciudad lo que representa es el sistema del mundo, con todo su sistema que lo gobierna, político, económico, religioso, militar, etcétera, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es Babilonia. Ahora, habíamos hablado, hermanos, ya hemos hablado bastante acerca de esto, y habíamos visto cómo esta ciudad que era Roma, a quien en sentido espiritual se le va a identificar como Babilonia la Grande, y hemos visto por qué se le pone el nombre de Babilonia. ¿Por qué? Porque justamente Babilonia fue la capital del primer gran imperio, ¿verdad? El gran imperio babilónico. Fue una de las primeras ciudades que se edificaron, que fue Babel, y donde se edificó una torre. También hablamos, ¿se acuerdan ustedes de aquel espíritu de Babel, o el espíritu babilónico, metido también incluso dentro del pueblo de Dios actualmente? Entonces, eso es lo que significa Babilonia. Babilonia no es otra cosa que el mundo mismo. Todo el mundo regido por un sistema, diríamos así, que aleja a los hombres de Dios, que pone en contraposición a los hombres en contra de Dios, en su estilo, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en todo sentido de la vida, en todos los aspectos de la vida. Eso es Babilonia. Y se le llama Babilonia porque, dijimos, porque Roma llegó a ser depositaria, diríamos así en este caso, de los misterios babilónicos. ¿Okay? Los misterios babilónicos, todo ese conocimiento, por medio también diríamos así de conocimientos por medio de influencia e inspiración demoníaca, satánica, por medio de espíritus inmundos, ¿verdad? Porque recuerden que los espíritus inmundos también inspiran. Cuando se habla, por ejemplo, de doctrina de demonios, estamos hablando de que esos demonios inspiran a las personas para que puedan elaborar cierto tipo de doctrinas o de pensamientos, ¿ok? Entonces es así como Babilonia en el inicio, la Babilonia literal, que el gran imperio babilónico con su capital Babilonia, hermanos, desarrolló un sistema político religioso, ¿verdad? Un sistema político religioso donde se introdujo la idolatría, el culto a los ídolos, a la reina del cielo, el culto al sol, la divinización. Esto es importante y esto es lo que vamos a ir entendiendo, la divinización del hombre como un dios, y también la encarnación de los dioses en forma de hombres. Estos pensamientos que le estoy hablando son pensamientos paganos, ¿okay? Cuando a un hombre se le va a divinizar, eso que significa, se le va por medio de edictos, por medio de, hermanos, de
leyes humanas, etcétera, etcétera, se le va a un cierto hombre con ciertas características, ¿verdad?, peculiares que lo distinguen del resto de los demás, se le va a elevar al grado de ser un ser divino, en este caso, un dios. Y así surgen los distintos cultos, como a Semiramis, como a Nimrod, como a Tamuz, el hijo de Semiramis, y así posteriormente. Y todos esos conceptos paganos, llenos de ocultismo, llenos de idolatría, llenos de astrología y una serie de cosas de hechicería incluso, llegaron hasta Roma. Pasaron primero por Pérgamo, de Pérgamo llegó hasta Roma, y Roma fue la depositaria de estos misterios babilónicos. Posteriormente, hermanos, ya usted sabe, más o menos en el siglo III, siglo IV, cuando Roma de Occidente por lo menos cae, ¿verdad?, y toma lugar ya de preeminencia como religión oficial, el cristianismo de aquel tiempo, que ya en el siglo III ya era un cristianismo que se había alejado bastante del cristianismo, diríamos así, del cristianismo verdadero, del judeo-cristianismo, diríamos así, ¿ok? O sea, en este caso se había alejado bastante de la creencia, de la doctrina apostólica. Y también por espacio de estos 3 siglos, el cristianismo fue elaborando y entendiendo conceptos que se encontraban en la escritura, que había que entenderse con una mente hebraica, con una cosmovisión hebraica, y los líderes de las iglesias lo entendieron cuando leían las escrituras, los escritos proféticos y los escritos de los apóstoles, etcétera, etcétera, las epístolas, lo entendieron bajo conceptos paganos. Entonces, es así como en el siglo III aproximadamente surge un cristianismo completamente distorsionado, de la cual se convertiría en aquel gran sistema político, religioso, económico y todo, que sería el catolicismo romano, ¿okay?, donde los papas serían los sucesores de los emperadores romanos, acuñando incluso ellos tomando un título que se le daba a los emperadores, que era el sumo pontífice o el pontificis maximus. ¿Okay? Eran títulos que se le daba a los emperadores, porque los emperadores no solamente eran la máxima autoridad política civil, sino también la máxima autoridad religiosa. Por ende, los emperadores eran sumos sacerdotes. Y no solamente eso, sino que llegaron al punto, y eso es lo que nos vamos a ir entendiendo, que los emperadores llegaron a ser constituidos, algunos exigiendo ellos mismos estando en vida, otros siendo deidificados o divinizados después de su muerte, como Augusto César, donde el Senado romano los eleva al punto de ser reconocidos como dioses. Como dioses. Eso se llama la divinización, ¿okay?, de seres humanos. Por eso este principio de deidificar a seres humanos, donde hombres comunes y corrientes con ciertas características especiales lo van a elevar al grado de ser reconocidos como dioses, y a los cuales les van a rendir culto, es algo que nace en Babilonia. Igualmente, la encarnación de dioses, donde los dioses tomaban forma de seres humanos, donde los dioses tomaban a mujeres y les engendraban hijos, y salían los famosos semidioses, donde eran 50% divinos dioses y 50% seres humanos, porque era la mezcla de un dios, ¿okay?, de un dios con una mujer humana. Entonces ahí están los famosos semidioses, ¿verdad? Semidioses. Yo siempre, hermanos, mire, y esto lo vamos a ver más adelante, háganme acordar, voy a citarles un ejemplo del tipo de cosmovisión distinta, de una cosmovisión griega, pagana, y de la cosmovisión hebrea, cómo un judío entendía ciertos acontecimientos, ciertas cosas que veía o oía, y cómo entendían los paganos casi las mismas cosas, ¿okay?, pero lo entendían de formas totalmente distintas. Entonces ya hemos visto que Babilonia no es otra cosa que el sistema del mundo que imperaba, en este caso en una capital, en una ciudad que era Roma, una gran ciudad,
que lo que ofrecía riquezas, fama, poder, dinero, etcétera, etcétera, a todos aquellos que venían a esta ciudad y los comerciantes se enriquecían, etcétera, etcétera. Posteriormente ya dijimos de que Roma fue mutando, ese sistema fue mutando de Babilonia y se llegó a convertir en la Iglesia Católica Romana. Y hemos visto cómo la Iglesia Romana fue con los siglos, fue poco a poco, hermanos, fue tomando cada vez más poder, más poder, más poder, y dejó de ser simplemente una organización religiosa, sino que se convirtió en una organización política, religiosa, hasta cultural, hermanos, pero económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana que se encontraba en Roma se había hecho uno con la ciudad de Roma. La iglesia, o sea, las comunidades cristianas que se encontraban en Roma, abrazaron o fueron contaminados o seducidos por el espíritu de esta gran ramera, que era la misma ciudad en la cual ellos vivían. Recuerde que había algo muy, 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 muy interesante que nos narra la escritura. Tal es la ciudad, tales son sus habitantes. Cuando usted ve la descripción que se hace de una ciudad, porque una ciudad pues es inerte, son paredes, son casas, estructuras, no tienen vida, pero se les describe con ciertas personalidades y ciertos atributos y ciertas características, porque lo que está haciendo está describiendo a sus habitantes. Entonces, tal es la ciudad, tales son sus habitantes. Por eso que a nosotros tenemos una ciudadanía que es celestial. O sea, ¿por qué? Porque ahí está nuestra ciudad, que es la Jerusalén celestial, la cual descenderá sobre esta tierra. Entonces, tal es esta ciudad, tal somos nosotros, o por lo menos deberíamos de ser. Pero ¿qué sucedió cuando Pablo, escribiendo a la iglesia que se encontraba en Roma, por ejemplo, le dijo: no os conforméis a este siglo? O sea, no os amoldéis a la corriente de este siglo. ¿Y cuál era la corriente? ¿Dónde imperaba la corriente de este siglo? En todo lugar, pero sobre todo en aquella gran ciudad que era Roma. Sino que transformaos en el espíritu, en la renovación de vuestra mente, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo Pablo ya le estaba diciendo a la iglesia en Roma que no se conformaran a los pensamientos que imperaba, a la cultura que imperaba en Roma, porque esto es importante que nosotros entendamos. Hay dos tipos de cultura. ¿Okay? Hay dos tipos de cultura. La cultura mundana, pagana, y la cultura divina o celestial, podríamos decir, parte del reino de Dios. Son dos culturas distintas. Y una cultura, usted sabe que tiene mucha influencia. Hay muchas cosas, hermanos, que la Iglesia Católica Romana hereda de lo que es el Imperio Romano, porque se fusionó con Roma. La iglesia que estaba en Roma amó, se hizo una con esta prostituta, se llegó a ella, fornicó espiritualmente con ella y por lo tanto se hizo una. Es lo que Pablo dice: ¿no sabéis que todo aquel que se une a una prostituta se hace uno con ella? Entonces, la iglesia, los creyentes que se encontraban en Roma, en vez de renovar su mente, en vez de no conformarse a este siglo, hicieron todo lo opuesto a lo que Pablo les había dicho. Se conformaron al siglo presente en el cual ellos vivían y abrazaron los pensamientos, la conducta, la cultura que imperaba en aquella gran ciudad de Roma. Usted sabe que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, o una clase social, o a una época. Por eso que la Biblia nos habla de que nosotros no debemos amoldarnos. Nuestra mente debe ser renovada, cambiada, transformada. ¿Para qué? Ya no debemos seguir la corriente de este siglo, la forma de pensar de este mundo. Ya no debemos seguir las costumbres de este mundo. Ya no debemos tener, hermanos, las mismas características y seguir abrazando o creyendo o teniendo las mismas tradiciones que antes teníamos cuando no éramos creyentes. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Roma? La iglesia de Roma nuevamente abrazó la cultura romana. Por cuanto estaba en Roma, estaba ahí, y le decía yo que tal es la ciudad, tal son sus habitantes. Por eso que a nosotros se nos dice que nuestra ciudadanía no es romana, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de la cual también esperamos a nuestro Salvador. Muchos querían la ciudadanía y compraban la ciudadanía romana porque eso les daba muchos privilegios de ser un ciudadano romano. Es como tener pues el permiso de soyorno o tener pues la residencia
norteamericana, pues los Estados Unidos, ¿no? La visa de residencia, por ejemplo. Muchos la añoran porque eso les da muchos beneficios. Así también en aquel tiempo muchos anhelaban la ciudadanía romana. Pablo, por ejemplo, había comprado, cuando él era judío, antes que él fuera cristiano, había comprado con un gran precio, con una gran suma de dinero, había comprado su ciudadanía romana. Pero después él va a decir a los cristianos que todavía querían tener la ciudadanía romana para tener ciertos beneficios, les dijo: hermanos, recuerden que nuestra ciudadanía está en los cielos. No pongáis vuestra mirada en las cosas de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque mirar a este mundo es amoldarse a él, es fornicar, es lo que Santiago va a decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces Roma no solamente tuvo amistad con el mundo, la iglesia de Roma no solamente tuvo amistad con el mundo, con la ciudad de Roma y con todo lo que la ciudad de Roma ofrecía, sino con el imperio y con esa bestia en la cual estaba cabalgando aquella ciudad, aquella prostituta que representaba la capital de aquel gran imperio que era Roma. Y se hizo uno con ella. Y es así donde la iglesia comenzó a apartarse completamente, la iglesia de Roma, con sus obispos, comenzaron a apartarse completamente de las verdades bíblicas y comenzaron, hermanos, a abrazar el mundo, el poder, la ambición, la riqueza, los placeres, y por ende también, como se impregnó y se hizo uno con aquella prostituta, que era Roma, asimiló sus características, sus tradiciones, sus costumbres, ¿okay? Sus pensamientos, sus conocimientos. Y es así como vamos a ver un catolicismo o un cristianismo totalmente paganizado. El catolicismo no es otra cosa que un cristianismo completamente paganizado, la cual en ese sentido la Iglesia Católica se va a hacer depositaria de las tradiciones y de los misterios babilónicos también. Y es así como nacen los cultos idolátricos. Y hermanos, esto es tremendo porque la iglesia comienza un proceso, ¿okay? Cuando después de la muerte de los apóstoles, que eran judíos, y en el inicio la iglesia era 100% judía, podemos observar cómo la iglesia comienza a desviarse de su identidad judeo-cristiana. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el cristianismo como tal no nace del pensamiento de Platón, ni de Aristóteles, ni de los estoicos, ni de los epicúreos, sino que el cristianismo nace de lo que era el judaísmo, ¿okay? De un pueblo, el cual fue depositario de la palabra de Dios, ¿okay? Un pueblo que Dios lo había constituido desde los lomos de Abraham para ser un pueblo distinto, en el cual Dios depositó su palabra, su revelación, les dio profetas y una serie de cosas como ningún otro pueblo ni ningún otro reino en el mundo en aquel tiempo. De ahí viene el Mesías, por eso que la Biblia nos habla de que de los judíos viene la salvación. Jesús fue judío, ¿okay? Él fue judío, él vivió como judío, fue circuncidado al 8º día. Él practicó, hermanos, todas las diríamos así, todas las leyes que se encontraban en la Torá en cuanto a guardar el Shabbat, pero a guardarlo de la manera correcta, como él lo enseñó, y no como los fariseos, los saduceos o los escribas habían distorsionado ya en aquel tiempo, hermanos, muchas veces, muchas de las palabras y muchos de los mandamientos que se encontraban en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús guardó las fiestas, guardó el Shabbat, porque él fue judío. Los apóstoles fueron judíos. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando se hablan de todas estas cosas, del reino de los cielos, la salvación, cuando se habla del Hijo de Dios, cuando se habla de la encarnación, cuando se habla de todas estas cosas, del Mesías mismo, el Mesías, hermanos, es un personaje el cual fue prometido a un pueblo, a Israel. Fueron los pactos que Dios no hizo pacto con el Inca Atahualpa, ni con Pachacútec, hermanos, ni con ningún otro personaje de algún otro país, alguna otra nación. Dios hizo pacto con un pueblo, con un solo pueblo. Por eso que para poder comprender
las Sagradas Escrituras de una manera correcta y las cosas que ahí se nos revela, tenemos que entenderlo desde una cosmovisión hebraica. ¿Qué cosa es la cosmovisión? La cosmovisión es el modo de ver y entender el mundo de aquel momento, de aquel tiempo. Los judíos tenían un modo distinto de ver y entender el mundo de aquel tiempo. Ellos lo entendían todo bajo las directrices y bajo la revelación divina, mientras que el resto de los pueblos entendían el mundo, la creación, a Dios, y etcétera, etcétera, desde principios de su imaginación, por inspiración demoníaca, ¿verdad? Por pensamientos de otros hombres como los filósofos, etcétera, etcétera. Sus tradiciones, sus cuentos, que ellos iban teniendo, pero de acuerdo a su cultura. Por eso le hablaba de la importancia de entender las dos culturas, la cultura divina y la cultura mundana en ese sentido. En cambio el judío no, el judío entendía todo desde una perspectiva divina. ¿Por qué? Porque entendía el mundo de acuerdo a lo que Dios había revelado. Por ejemplo, cuando se hablaba de la creación, es como, por ejemplo, hoy el mundo, ¿no? Cuando se habla del universo, ellos tienen una forma de entender. Tú te vas a las universidades y ahí te enseñan desde la perspectiva del pensamiento, de la hipótesis de un hombre, Darwin. El darwinismo, de lo que viene la evolución y que salimos de la evolución y el mundo empezó a través de un Big Bang, el universo, y así, y todo de un microbio, y de ahí salieron los primates, y de los primates el hombre. Ahí está. Esa es la cosmovisión y la cultura mundana. Pero el judío no, el judío entendía y comprendía las realidades del mundo en el cual él vivía y lo rodeaba de acuerdo a la revelación que Dios les había dado a ellos, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la Torá y a través de los profetas. Entonces, era completamente distinto. Entonces, esto es lo que sucedió, hermanos, también, y algo que tiene la Iglesia Católica, el catolicismo como tal. Vamos a ir viendo cómo, hermanos, esta iglesia, la iglesia cristiana, heredera, hermanos, de las doctrinas apostólicas y todo, poco a poco fue distorsionando distintas verdades y la fue combinando, hizo una mezcla, hizo un sincretismo de verdades cristianas, judeo-cristianas, con mitología, con pensamientos filosóficos griegos y con paganismo. Roma tenía una característica, que cuando conquistaba un pueblo, asimilaba también su cultura. Por ejemplo, por eso que se habla del imperio greco-romano. ¿Por qué? Porque Roma conquistó a Grecia, militarmente hablando, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. Por eso que la forma de gobierno y todo lo que se ve ahí en el Imperio Romano está impregnado de la cultura griega. Incluso, a pesar de que Roma tenía su propia lengua, que era el latín, pero en aquel tiempo, hermano, durante el Imperio Romano, la lengua universalmente que se hablaba en todas partes era el griego, que era como el inglés. Porque Grecia había impactado no solamente con su idioma, sino también con su filosofía. Entonces los pensamientos, las diferentes escuelas filosóficas, hermanos, estaba impregnada, hermanos, habían impregnado aquella bestia terrible, la cuarta bestia, que era el Imperio Romano. Entonces, de la misma manera, el catolicismo, cuando llegó a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, y los obispos comenzaron a tener una posición preponderante de poder y autoridad dentro del imperio, o sea, no solamente una posición religiosa, sino también una posición política, porque así era el sistema de aquellos tiempos. Es así, entonces, hermanos, como nosotros observamos que el catolicismo comienza a asimilar, así como hacía Roma, que asimilaba la cultura, entonces así también la Iglesia Católica comienza a asimilar no solamente pensamientos, sino incluso tradiciones y también, hermanos, cultos paganos lo van a cristianizar. Empiezan a asimilar. O sea, es la misma mentalidad que tenía la Roma imperial. Ahora es la Roma cristiana, la Roma más religiosa, por así decirla, pero que tiene los mismos principios de la Roma imperial, en la cual va asimilando. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, que venimos de una cosmovisión latina, latinoamericana en este caso,
podemos observar, por ejemplo, por qué en nuestros pueblos hay, eh, diríamos así, costumbres, ¿no? Dentro del catolicismo, dentro de las prácticas cristianas católicas romanas, donde se hacen festividades a, a ciertas divinidades como las vírgenes, santos, cristos, y para todos los gustos, pero que están impregnadas de las tradiciones indígenas propias de aquellos pueblos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Eh, una vez, cuando estaba en Perú, observé en un canal católico eh, una festividad que se realizaba en la ciudad de Puno, que es la parte de la sierra de Perú, en el sur de Perú, donde se celebraba una festividad en honor a a la Virgen, a la Mamacha Candelaria, ¿okay? A la Virgen Candelaria. Y bueno, se realizaba la procesión y todo eso, se sacaba al ídolo, ¿verdad? Ahí a la Virgencita, la sacaban, la paseaban y todo, y con unas bandas y una procesión y velas y todo el asunto. Y a mí lo que me llamó, y en ese tiempo me acuerdo recién me había convertido, me parece, me llamó poderosamente la atención, hermanos, vi cómo esta imagen había pues dado sus giros por toda la ciudad, por todas las plazas principales y regresaba a la catedral principal allá en la ciudad de Puno, entrando a la catedral principal donde se iba a realizar la misa y juntamente con el anda donde estaban llevando a esta Virgen Candelaria, la Mamacha Candelaria, si le llaman allá, alrededor de ellos, de la Virgen, del anda que estaban cargando, ¿verdad? Los fieles, habían entrado dentro de la catedral, dentro ya de la catedral, un grupo de danzarines que no tenían nada que ver con una costumbre cristiana, sino que era una costumbre netamente pagana. ¿Y qué va a creer usted? O sea, eran, no sé si usted, los que, por lo menos los que son peruanos, bolivianos, saben que en esa parte del Perú y en la parte de Bolivia también, porque están juntos, unidos, Puno con Bolivia, son frontera, se practica dentro del folclore andino, ¿verdad? Y obviamente también la mezcla del folclore indígena con la conquista española y todo, un baile un típico que se conoce como la diablada, en la cual los que realizan estos bailes indígenas típicos de aquellos pueblos se disfrazan con cabezas de diablos, con sus cuernos, varios ojos, y hay diablos para todos los gustos, la famosa diablada. ¿Y qué va a creer usted? Esta diablada, estos danzarines disfrazados de diablos, habían acompañado en toda la procesión a la Mamacha Candelaria y junto con la Virgen habían entrado dentro de la catedral danzando al costado del anda que estaba siendo llevada. Eso no lo va a ver usted acá, por ejemplo, en Italia. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el catolicismo? El mismo principio que tiene el Imperio Romano, asimilar. Conquistar y asimilar, conquistar y asimilar. Asimilan su cultura, sus tradiciones, así era Roma. Asimilaban cultura, tradiciones, dioses, cultos, etcétera, etcétera. Por eso que el Imperio Romano era un imperio politeísta. Ahí tú adorabas a quien tú querías. Por eso justamente Pablo, en ese contexto politeísta, que él cuando llega, hermanos, a la ciudad de Atenas, encuentra la ciudad entregada, que era una provincia, en este caso de Roma. Atenas, aunque sí pertenece a Grecia, pero era una provincia de Roma porque Roma había conquistado todo lo que era el imperio griego-macedonio. Entonces él ve al pueblo de Atenas entregado completamente a la idolatría. Entonces los romanos no se hacían ningún problema, tú podías adorar a quien tú quisieras. Y de ahí, por ejemplo, por eso le decía, mire, con los principios babilónicos que ellos tenían, que de ahí comienzan también, por eso que Roma, una de las cosas que ellos tenían era de divinizar a seres humanos. Algo que ellos heredaron de Babilonia. Divinizaban a seres humanos. Por eso que
Muchos emperadores, como Julio César, fueron elevados al rango, al título de dioses. El divino César, por eso que se le llamó. ¿Y quiénes se encargaban de hacer eso? Se hacía la reunión del Senado, y el Senado romano, por votación, es que analizando la vida y ciertas características de estos personajes o emperadores, los elevaban a la categoría de divinos, de dioses. Y así también, hermanos, los dioses encarnados, por eso les decía. Entonces, todo esto son pensamientos no judíos. Un judío jamás creyó en que Dios podía encarnarse. Y mucho menos que Dios fuera hombre. Por eso que la Torá misma nos enseña, y Dios dice, porque yo no soy hombre, ni hijo de hombre. Dios no es hombre ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. En cambio, dentro del concepto pagano, sí existe dioses que descienden a la tierra en forma de hombres. Le voy a leer ese que yo quería compartirles, por ejemplo. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver en los evangelios rápidamente. Gloria a Dios. Vamos a encontrar, hermanos, en los evangelios un relato acerca de, si usted me acompaña, de un paralítico que es sanado. Usted lo puede encontrar. A ver, busquemos en los evangelios rápidamente, si alguien me ayuda, que está en el evangelio según San Marcos, me parece que está, pues, lo narran Mateo, Marcos y Lucas, solo que en uno de ellos, por ejemplo, se dice algo interesante. A ver. Ok, entonces en Marcos no está. Está, pero no dice lo que yo quiero manifestarle. Vamos a ver en Mateo. Un momentito. Gloria a Dios. Veamos qué dice Lucas. Juan el Bautista, la tentación, Jesús en nombre, Jesús en los enfermos, médico en la sinagoga, Jesús sana a un paralítico, veamos. Tiene que estar entonces en Mateo. Si usted lo busca en Mateo, si alguien, Elisa, si puedes buscar en el Evangelio de Mateo en qué parte está cuando Jesús sana a un paralítico, que lo llevan los 4 amigos. No, búscame en Mateo. Está en Mateo, donde Jesús sana a un paralítico, que los amigos lo suben por el techo. Acá está. Vamos a ver. Ok. Mire, escuche lo que sucede aquí. Sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Marcos 2:10, ¿no? Estoy leyendo Mateo capítulo 9, verso 2 en adelante. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque Jesús le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, escuche, es lo que él dice,
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, porque los judíos decían, este blasfema porque solamente Dios, o sea, esta era la teología judía, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces cuando él le dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, este blasfema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿quién es este para que diga a un ser humano, a otro ser humano, tus pecados te son perdonados? Entonces, por eso que ellos consideraron estas palabras del Señor como una blasfemia. Entonces, Jesús, que conoce los pensamientos y que lo que ellos estaban pensando, les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Porque ellos entendían, dentro de la teología judía, ellos entendían de que muchos de los pecados, o mejor dicho, muchas de las enfermedades que los seres humanos tenían y padecían, no todas, pero muchas, estaban ligadas íntegramente a un pecado. O sea, si estaba paralítico era porque había pecado, definitivamente, y era un juicio de parte de Dios. Por eso que cuando los discípulos vieron a un ciego de nacimiento, le dijeron, maestro, ¿pecó él o pecaron sus padres para que naciera ciego? Entonces Jesús le dijo, no, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que esta enfermedad fue preparada para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Entonces aquí ellos entendían eso, de que las muchas enfermedades estaban relacionadas a un pecado, ya sea de ellos mismos o pensaban también de los padres. Entonces el Señor le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. De manera que los judíos sabían de que este paralítico estaba postrado, o sea, se encontraba en un estado de parálisis a causa de sus pecados. Y si Jesús verdaderamente tenía la potestad o la autoridad, como él mismo lo dice, de perdonar pecados, una potestad delegada obviamente por parte de Dios, entonces al perdonar los pecados del paralítico, por consecuencia tenía que ser sanado. O sea, la evidencia de que verdaderamente Jesús le estaba perdonando los pecados a ese paralítico era que el paralítico tenía que ser sanado. Entonces, cuando ellos miran que el paralítico se levanta, cuando el Señor le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda, y el paralítico se levanta, la gente al verlo, y esto es lo que quiero subrayar, que entendamos. La gente al verlo, o sea, al ver al paralítico que se levantó y por consecuencia levantó porque sus pecados le habían sido perdonados por el Señor, se maravilló y glorificó a Dios que había dado ¿qué potestad? El de perdonar pecados. ¿A quién? A los hombres. Esta es la cosmovisión hebraica. Esta es la manera que ellos entendieron lo que allí estaba sucediendo. Al principio no lo entendieron porque dijeron, blasfema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús le dice, miren, yo no estoy blasfemando, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Para que sepáis que el Hijo del Hombre, y ese es un título mesiánico, el Hijo del Hombre es un título mesiánico, tiene autoridad o potestad, que es lo mismo, para perdonar pecados. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. El paralítico se levanta y comienza a caminar y se va a su casa, y la gente al verlo se maravilló. Pero cuando ellos se maravillan, no dicen, Dios se ha hecho carne, tenemos a Dios delante de nosotros, sino que la forma de entender de ellos fue de la manera correcta, según la cosmovisión hebraica, que no contradicen absolutamente la Tanaj ni la Torá. Dice, se maravilló y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ellos reconocieron verdaderamente de que Jesús había, hermanos, había perdonado verdaderamente los pecados de este paralítico, definitivamente. Pero ellos comprendieron de que Jesús había perdonado los pecados a este paralítico cuando se evidenció por medio de la sanidad
que Jesús efectuó cuando el paralítico se levantó. Vamos a leer, mire, en Hechos capítulo 14, déjeme que lo busque, Hechos capítulo 14, versos, vamos a ver, desde el 8 en adelante, sucede algo parecido, en este caso por los apóstoles, ya no predicando ni haciendo señales delante de un pueblo como era Israel, un pueblo judío, con una cosmovisión hebraica, con una cosmovisión basada del modo de entender las cosas y el mundo basado en la Torá, en las escrituras, en los profetas, sino aquí vamos a ver a los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé, en una ciudad gentil, esto quiere decir no judía, predicando a un grupo de personas que no son judías, que tienen una cosmovisión, o sea, un modo de entender el mundo que los rodea desde una perspectiva pagana. Y vayan a ver ustedes cómo ellos, al ver un milagro parecido a lo que Jesús hizo, en este caso por medio de Pablo, lo van a entender completamente distinto. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. El otro era un paralítico a quien el Señor sanó. En este caso vemos a un cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Okay? Bueno, casi lo mismo. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, o sea, Pablo le dice en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí observamos una sanidad también, un milagro, un portento, tal como Jesús lo hizo. En este caso, por mano del apóstol Pablo. Entonces, ahora mire la reacción de la gente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. ¿Qué cosa vemos aquí? Dos milagros muy parecidos, pero con dos, diríamos así, con dos espectadores, con dos grupos de espectadores completamente distintos. Unos judíos con una cosmovisión hebraica, con un modo de entender el mundo que los rodea de una manera judía, hebrea, basado en la Torá, en las escrituras y en los profetas. Y otro, un grupo de gente, la cual ve también un milagro, el cual es muy parecido al que el Señor hizo, si no igual, pero con un modo de entender y con una cosmovisión, hermanos, pagana. ¿Cuál fue la reacción de los judíos cuando vieron el milagro y cuando Jesús había dicho, porque el Hijo del Hombre, que es el Mesías en este caso, el Hijo del Hombre es un sinónimo, un título, un sinónimo para el Mesías, cuando él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, tiene potestad para perdonar pecados, y lo confirma por medio de la sanidad. Los judíos no dicen, Dios ha descendido en forma de hombre. No. Ellos glorifican a Dios, al Dios del cielo, al Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, y se regocijan y se alegran de que Dios haya dado tal potestad. ¿Qué potestad? El de perdonar pecados a los hombres.
O sea, de que los hombres, de que un ser humano pueda perdonar pecados a otro ser humano. Eso es tremendo. Y eso no es doctrina católica, por si acaso. Por eso que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, a quien perdonéis los pecados les serán perdonados y a quien se los retengáis les serán retenidos. Le está diciendo a sus apóstoles. Así como él perdonó pecados, así también los discípulos iban a tener la potestad o la autoridad delegada, obviamente, también para perdonar pecados. Gloria a Dios. Pero en cambio los paganos, cuando vieron el milagro, ellos dijeron, dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Esa diferencia, hermanos, qué terrible. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio. ¿Se dan cuenta? La manera distinta de entender las cosas desde dos cosmovisiones completamente distintas. Y fue así, para culminar, perdonen que de repente aquí nos vamos a quedar, no hemos podido avanzar nada, pero fue así como el catolicismo romano, impregnado del paganismo y de la filosofía greco-romana, comenzó a entender verdades judías, verdades hebraicas, que se encontraban en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y en los escritos apostólicos, ya sean los evangelios o las cartas apostólicas. Ya no lo entendieron con una visión y con una perspectiva y con una cosmovisión judía, hebraica, que es la que se tiene que entender, sino ya con una mentalidad y con una cosmovisión filosófica, griega, y aún desde un lente y de una perspectiva pagana. Y es así como se comienza a distorsionar incluso la persona del Mesías, la divinidad misma, y comienzan a surgir distintos dogmas y creencias y que hemos heredado hasta nuestros días. Aproximadamente casi 2000 años de historia eclesiástica, el cristianismo que a nosotros nos ha llegado ha sido un cristianismo, hablando doctrinalmente obviamente, completamente desviado, desvirtuado, e incluso la reforma protestante, porque usted tiene que entender que la reforma protestante no es otra cosa, los reformadores fueron todos católicos romanos. Ellos no rechazaban todos los dogmas de la Iglesia Católica, solamente algunas cosas, nada más. Y de ahí nace la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica no es otra cosa que hija de la Iglesia Católica Romana. Por eso que ellos nos llaman hermanos separados. Pero por eso, hermano, mire, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Retornar a las Escrituras y entenderla desde una cosmovisión hebraica. Cómo los judíos entendieron las verdades que ahí se encuentran en la palabra, cómo los apóstoles entendieron en cuanto a quién era Jesús, quién era el Mesías, su papel, su identidad, completamente distinto a lo que hoy la cristiandad lamentablemente cree. ¿Y por eso la cristiandad de hoy se pierde? No, porque la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. No es porque recuerde que lo que dice Santiago, me parece que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen eso y ellos tiemblan. O sea, no solamente tener la doctrina correcta, claro, eso nos va a ayudar mucho, pero no solamente es eso. La doctrina correcta, la doctrina verdadera, tiene que ir acompañado, nuestra fe genuina tiene que ir acompañado de buenas obras. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí por el día de hoy. Que el Señor añada, hermanos, bendición a su palabra. Y espero que nosotros podamos ir entendiendo las Sagradas Escrituras, no desde una perspectiva pagana, ni siquiera occidental, sino tratar de entenderla con la ayuda del Señor desde una perspectiva hebraica. Porque los escritos que tenemos son hebraicos. Amén. Las cosas, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son escritos hebraicos, escritos por judíos, con una cosmovisión hebraica, con una cultura divina y no una cultura pagana. Que Dios me los bendiga ricamente.